Lamentablemente, este sábado 23 de mayo, Caracas amaneció conmocionada porque una gandola se volcó y se generó un gran incendio. Si quieres saber más de qué pasó, qué pudo haber pasado y aprender un poco sobre la gestión de emergencias y todo lo que es control de emergencias con gas licuado del petróleo, quédate hasta el final que voy a analizar el caso. Throw on your boards and grab your board. Shortboard, longboard, fishboard, fuck. The waves are cranking, it's time to charge. El gas licuado del petróleo es un hidrocarburo. Como su nombre lo dice, está licuado, es decir, que una parte de él se encuentra en estado líquido. Esto se hace en procesos industriales. A través de ciertas condiciones de presión y temperatura, una parte de ese gas se pasa a estado líquido, como puedes ver aquí en la imagen. Contrariamente a lo que muchas personas creen, el gas no tiene olor. Sin embargo, a nivel industrial y por tema de seguridad, se le agrega un odorificante. Sí, una sustancia que le dé ese olor que parece característico a gas. Ese odorificante normalmente es a base de mercaptano o algo similar. Eso hace que cuando hay una fuga las personas lo puedan detectar y puedan oler. En el caso venezolano, el gas licuado del petróleo es principalmente una mezcla de propano y butano, que son dos gases o dos alcanos que tienen ciertas propiedades. Vamos a ver más adelante cuál era la concentración o cuál era la mezcla del caso del cilindro del día de ayer. En el caso comentado de la gandola, como te menciono, es un gas licuado del petróleo. Este gas, como vemos acá, generalmente en los encendedores o en los yesqueros, estamos hablando de propano. En este caso puedes ver que hay una porción o una fase que está en estado líquido y por encima de él evidentemente hay un gas. Este gas siempre va a tener la presión llamada presión de vapor de la sustancia. En el caso del gas licuado del petróleo, esta presión de vapor varía aproximadamente entre 7.5 o 7 y 8.5 atmósferas. Esto es una presión que es normalmente la presión de trabajo a 20 grados Celsius. Evidentemente, la presión de vapor varía o aumenta un poco según la temperatura. En el caso de ayer, por los registros meteorológicos, podemos establecer que la temperatura era aproximadamente de 24 grados Celsius. De manera que en el modelado que hicimos tomamos la condición más elevada, que sería una presión de 8.5 atmósferas, que está por debajo de la presión de trabajo. Este tipo de vehículos o cisternas, los EMC 331, que son los que comúnmente se utilizan, por lo menos esa es la normativa que regula en Estados Unidos por el Departamento de Transporte o DOT, este tipo de vehículos, y según la NFPA 58, recuerda que la NFPA es la Asociación de Protección contra Incendio de los Estados Unidos. Ese tipo de normativas regula las formas, las condiciones y las diferentes características que debe cumplir este tipo de cisternas. Estas cisternas son generalmente de colores claros o blancos, precisamente para repeler la radiación solar, y suelen estar por debajo de los 260-250 psi, que suele ser su presión máxima de trabajo. Ojo, no quiere decir que la presión máxima de trabajo la cisterna vaya a fugar o se vaya a romper. No, la presión máxima de trabajo, como su nombre lo dice, es el valor máximo al cual ella podría trabajar. Evidentemente hay muchos sistemas de seguridad y muy por encima de eso ella podría trabajar. Estas 8,5 atmósferas aproximadamente equivalen a 125 psi, que si te pones a ver no es una presión tan elevada. Por ejemplo, en el caucho, en el neumático de un vehículo, la presión normal de trabajo es aproximadamente 30 o 32 psi. Para que tú tengas una idea, los cilindros que se llenan con gas natural en los carros, lo que se llama GNV, gas natural vehicular, puede rondar una presión de hasta 3000 psi, mucho mayor que las 125 que estamos mencionando, que aproximadamente llevan este tipo de gandolas. Cuando tenemos una emergencia con fuga de gas licuado del petróleo, GLP, o por sus siglas en inglés LPG, hay tres posibles escenarios. El primer posible escenario sería una fuga de gas no incendiada o sin fuego. Esto puede representar un peligro porque si esa fuga de gas viaja
puede generarse lo que se llama una UV, por sus siglas en inglés, que es una nube o una explosión de una nube de gas no confinada. Porque imagínate que hay esa liberación de gas que no está en llamas, va viajando como una nube y llega a una fuente de ignición. Una fuente de ignición podría ser alta temperatura, una chispa, una llama abierta o cualquier cosa por el estilo. Al alcanzar esta fuente de ignición, esta nube de gas no confinada podría generar una deflagración. Y esta explosión es ese famoso fenómeno llamado UV por sus siglas en inglés, que es un Confined Vapor Cloud Explosion. Perdóname por mi mal inglés, como dice el comercial. ¡Qué mal inglés! El segundo potencial escenario que podríamos tener en una fuga de gas es una fuga de gas incendiada. Eso es lo que en inglés se llama jet fire. Es un fenómeno del fuego que en español conocemos comúnmente como chorro de fuego. También algunos le dicen dardo de fuego. El jet fire o chorro de fuego fue precisamente lo que ocurrió en el evento del volcamiento de la gandola de gas este sábado 23 de mayo a primeras horas de la mañana en las adyacencias de Bellomonte. Luego tenemos el tercer potencial escenario, dijimos fuga de gas sin fuego, fuga de gas con fuego o jet fire, y el tercer escenario podría ser un bleve. VLEVE son las siglas en inglés, de nuevo perdóname por mi mala pronunciación, Boiling Liquid Expansion Vapor Explosion, es decir, una explosión de los vapores de la expansión de un líquido en ebullición. Vamos a ver aquí una gráfica donde evidencias un poco lo que podría suceder. Fíjate, como mencionamos, que el contenedor va a tener una porción de fase líquida. Esta fase líquida normalmente no sobrepasa nunca el 80%. Este es el valor máximo en el cual se suelen llenar los tanques estacionarios, bombonas, cilindros o incluso los cisternas portátiles. Cuando este evento ocurre o hay una llama alrededor de ese tanque, puede ocurrir que se activen las válvulas de seguridad. Estas válvulas de seguridad pueden ser discos de ruptura o válvulas de resorte. Normalmente se utilizan válvulas de resorte en cisternas de transporte de gas, y en caso de haber altas presiones por el aumento de las temperaturas de las llamas, va a haber una fuga o una liberación de esa válvula de gas. Sin embargo, si el fuego es muy alto, la presión aumenta demasiado, se sobrepasa la capacidad de esas válvulas y eventualmente el contenedor puede tener una sobrepresión y puede fracturarse. Puede ocurrir lo que se llama una falla catastrófica del contenedor. Eso también podría ocurrir en un recipiente sujeto a presión que no tenga este tipo de válvulas de seguridad, como podemos ver en el siguiente video. Este video fue realizado en la Broward Fire Academy, o la Academia de Incendio de Broward, un condado que queda en Florida, Estados Unidos. Lo grabé yo y tuve la oportunidad de ver una simulación, o bueno, en este caso no es una simulación, es un ensayo real de un tambor de 200 litros, y en ese tambor de 200 litros se coloca una pequeña porción de un líquido combustible, en este caso gasolina. Se cierra muy bien y se coloca en esa jaula de seguridad. Nosotros nos colocamos a una distancia prudencial o segura y por debajo se somete el tanque a esa llave. Como ves ahí en el video, el tanque evidentemente empieza a hincharse un poco, hay unos cambios de forma e incluso se escucha cómo puede, digamos que tronar o se escucha cómo él se va expandiendo, y eventualmente ocurre ese famoso fenómeno que ya te mencioné, el bleve, en el cual el contenedor de alguna manera se fractura, hay algún tipo de fisura o se rompe, y es lo que llamamos una falla catastrófica del contenedor. Cuando ese envase o ese recipiente se rompe, generalmente lo hace por los cordones o por lo que algunos llaman costuras de soldadura, porque suelen ser los lugares más débiles. En el caso de la cisterna que se volcó ayer, aparentemente, según las fotos, quiero recordarte que no estuve en la escena, pero hicimos una investigación importante con colegas bomberos, con vecinos y con registro fotográfico y de videos. Aparentemente fue en una de las soldaduras del casquete posterior. Recuerda que este tipo de cisternas son un cilindro y llevan unos casquetes semiesféricos en ambas extremidades.
Por eso incluso es común que algunos le digan contenedores tipo salchicha o tipo chorizo. Aparentemente, por la colisión, por el volcamiento, hay una fractura del contenedor en esa costura de soldadura o en ese hilo de soldadura de donde se une el casquete posterior en la parte posterior lateral derecha del remolque o del tráiler. Por ahí se generó la fuga. En este tipo de casos, como vemos como vimos en el video del caso de Florida, va a llegar un momento en el cual, si no tiene válvulas de seguridad o si se sobrepasa la capacidad de las válvulas de seguridad, puede ocurrir este fenómeno donde el contenedor se rompe, se fractura y da apertura a que salga el líquido que está adentro. En el caso del GLP, el líquido es, como está contenido, hay altísima presión, él se mantiene. Pero si nosotros abrimos ese recipiente, como ya dijimos que la presión de vapor del líquido es aproximadamente 8 atmósferas, él inmediatamente se va a evaporar. Este líquido que está ahí a alta temperatura, está hirviendo, está ebulliendo, él se va a expandir y por eso es que se llama bleve. Porque es, como ya dijimos, la explosión de los vapores de la expansión de este líquido que está en ebullición. Ese es el fenómeno del bleve. Afortunadamente, en el caso de ayer, eso no ocurrió. Simplemente lo que tuvimos el pasado sábado en Bellomonte, en la autopista Francisco Fajardo, con el volcamiento del cisterna de gas licuado del petróleo, fue un jet fire. Recuerda, te mencioné que las fugas de gas o las emergencias con gas podían ser gas sin fuego, gas con fuego o tipo jet fire y el bleve. Vamos a ver algunas de las imágenes. Vemos en las imágenes y en los videos que la participación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Universidad Central de Venezuela, los primeros en llegar a la escena, fue precisamente hacer el primer control de la escena, el abordaje, desplegado de líneas, control de seguridad, todo lo que se tenía que hacer. En este caso del chorro de fuego o jet fire, podemos ver que la afectación es importante y es lo que modelamos en el programa llamado Aloha. Aloha son unas siglas, te las voy a dejar por acá porque es así que no me las sé, pero sé que tiene que ver con algo de nubes, de gases y modelado. Ese programa, gratuito, sin licencia y bastante sencillo de usar, definitivamente hay que saber bien qué condiciones se van a colocar. Como les digo, nosotros investigamos, utilizamos las cantidades que las autoridades dijeron, evaluamos muy bien las fotografías y hicimos unas estimaciones de las dimensiones y según la duración que los vecinos reportaron del fuego, pudimos hacer el siguiente modelado. Lo primero que modelamos es la fuga. ¿Cuánta es la tasa de desalojo del fuego? Perdón, del gas. Ahí en esa tasa de desalojo del fuego podemos ver en una unidad de kilogramos con base al tiempo. Aquí vemos que lamentablemente la línea se corta a los 60 minutos. Lo que pasa es que este programa únicamente nos permite simular hasta los 60 minutos. Ahora vamos a modelar, o como segundo escenario, modelamos el caso de que hubiera ocurrido un bleve, ese famoso fenómeno del cual ya te hablé. Afortunadamente eso no ocurrió. Si hubiera ocurrido un bleve, vamos a ver la comparación. Y en el video vamos a ver primero cuál fue la afectación real, aproximada. Incluso, déjame mostrarte antes de pasar al caso del bleve, con el caso que ocurrió, podemos ver ahí en la gráfica que la afectación fue en la zona aledaña. Vemos los diferentes anillos, el de color rojo, el de color amarillo, la potencial afectación en kilovatios por metros cuadrados. Incluso en el ejemplo que ahí aparece, habla un poco de lo que es la afectación a la salud, del dolor que podría generar en poco tiempo y de las quemaduras que esto podría generar. Si vemos en el modelado que hacemos, es consono con este tipo de gráficas, en la cual vemos que un poste ha cedido precisamente por las altas temperaturas. Mira aquí en esta gráfica cómo el poste prácticamente se fundió. Él pierde su capacidad estructural y vemos que al estar cerca de la zona caliente recibió unas altas temperaturas. Igual se puede evidenciar en la pared o en lo que se llama comúnmente aquí en Venezuela la isla
o en esa zona divisoria la afectación que hay en la pintura. De manera que evidentemente sí se alcanzaron altas e importantes temperaturas, lo que es cónsono con el modelado que acabamos de hacer. Vamos a ver entonces, como te decía, el modelado de si hubiera ocurrido un bleve. Ahí en el video puedes ver primero la afectación que ya vimos de lo que ocurrió, del Jetfire. Pero vamos a ver ahora lo potencial que hubiera sido un bleve. Fíjate la diferencia de afectación y ve la gran cantidad de afectación. Como antes únicamente se circunscribía a los canales de la autopista Francisco Fajardo, a las riberas del río Guaire y digamos que a las edificaciones cercanas que tuvieron algún tipo de afectación por la radiación de la alta temperatura que se generó en el chorro de fuego. En el caso de un bleve, vemos cómo la afectación hubiera llegado a diferentes zonas, a diferentes edificaciones. Y aquí únicamente estamos modelando la tasa de calor generado, lo que ya te mencioné. Kilovatios o unidad de calor de energía entre metro cuadrado. En cambio, también podría modelarse, eso realmente no lo hicimos, pero el programa lo permite, la onda expansiva. Esta onda expansiva generalmente se mide en PSI o se determina en PSI. Por ejemplo, en algunas instalaciones de refinería petrolera se diseñan búnker, que son salas de control que tienen una capacidad de 8 PSI. Está tabulado cuántos PSI pueden romper una pared, pueden lesionar a una persona y cosas por el estilo. Afortunadamente, y bueno, por ahí dicen que Dios es venezolano, pero no ocurrió este evento. Realmente yo, y esto es una apreciación muy personal, no lo modelamos, insisto en que no estuve en la escena, no pude medir el tamaño o la dimensión del agujero, que es importante para determinar esto, pero yo creo que la posibilidad de un bleve realmente hubiera sido muy remota, porque la abertura fue lo suficientemente grande para que la liberación del gas y el Jetfire fuera de una tasa lo suficientemente elevada como para, digamos que ir regulando esa presión que se va generando. Además, afortunadamente, y como conversaba con mi gran amigo Aldo Yayonardo, quien es excomandante de los bomberos de la Universidad Simón Bolívar y actualmente trabaja en materiales peligrosos en el sistema TICS de la Universidad de Texas, tuvimos suerte, si cabe la palabra, de que la rotura fue en la parte superior, es decir, en donde está la fase gaseosa. Recuerda que en la parte inferior hay una fase líquida. Si la fuga hubiera sido de la fase líquida, primero que la llama definitivamente hubiera sido mucho mayor, porque una gota del gas licuado del petróleo, cuando se expande, pasa a ocupar aproximadamente 270 veces. Es decir, que por cada litro de líquido de GLP que se fuga, se generan aproximadamente 270 litros, digamos que en espacio, en volumen de ese GLP. Este tipo o las circunstancias que ocurrieron, como digo, el Jetfire fue hacia arriba, el tanque no estuvo sumergido en llamas como tal, el hecho de que la abertura fuera lo suficientemente grande, son los, digamos que elementos que yo considero que afortunadamente hicieron que en el evento no ocurriera un bleve. De hecho, y aunque no lo mencioné, en esta gráfica podemos ver un poco mejor que la fuga fue por un agujero en la parte lateral trasera, como ya mencioné, pero también por la tapa. Aparentemente la tapa de visita, que es una tapa que va en la parte posterior superior con una serie de pernos, también hubo fuga por ahí. Te repito que no estuve en el evento, que esto es un análisis académico desde el punto de vista de seguridad que hacemos de EPSICA para formar un poco más a la gente, para educar a los bomberos, a los respondedores de emergencia y a toda la gente que entienda lo que es el gas licuado del petróleo, su composición, cómo se transporta y aportar un poquito más a la sociedad. Espero que este video haya sido de tu agrado, que te haya aportado algún valor y recuerda siempre la importancia de suscribirte al canal de YouTube. Si estás en YouTube, al canal de YouTube, suscríbete, activa la campanita, comparte este video, compártelo con otra gente, con colegas, con profesionales. Y si es en Instagram, también síguenos por Instagram. Siempre estamos dispuestos a apoyarte y a servir para mejorar y por supuesto, como decimos en el lema de EPSICA, para hacer un mundo
más seguro y saludable. Muchísimas gracias.